fisiopatología digestiva. En esta oportunidad se han asignado dos temas: fisiopatología de la úlcera péptica y fisiopatología de la ictericia. Bien. Cuando hablamos de úlcera péptica siempre viene a la mente una de estas imágenes. Acá tenemos una imagen endoscópica, una úlcera pequeña con un vaso visible. ¿Okay? Esta lesión se ha producido por una serie de mecanismos que han confluido y han llevado a esta situación al paciente. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos por los cuales llevan a esta lesión. Siguiente. En cuanto al concepto de la úlcera péptica, se llama péptica porque es benigna ácido y actúa la pepsina, de ahí el nombre de una enfermedad ácido-péptica, úlcera ácido-péptica, y adentro de la clínica recibe una gran cantidad de nomenclaturas. Como podemos ver, hay una lesión acá que tiene una profundidad determinada. Convencionalmente tiene que pasar la muscularis mucosa. Si no pasa la muscularis mucosa, es una erosión. De la muscularis para arriba la lesión, erosión; de la muscularis para abajo es una úlcera. Por tanto, la úlcera puede penetrar todas las capas del tubo digestivo. Puede penetrar la mucosa, la muscular e incluso la serosa. En ese caso será una úlcera pérfora. Bien, siguiente. Siguiente. La etiología, las causas, qué agentes intervienen en la úlcera péptica. Es muy raro que una úlcera péptica sea de una sola etiología. Generalmente son multietiologías. Hay una serie de factores que confluyen, unas en mayor y otras en menor intensidad. Las más frecuentes tenemos aquella asociada al Helicobacter pylori, tanto la úlcera duodenal como la úlcera gástrica. El consumo de los antiinflamatorios no esteroideos. Hoy en día tenemos una población senil muy alta, entonces el consumo de antiinflamatorios también es alto. La otra es asociada a las úlceras por el estrés. Este estrés se refiere a situaciones mórbidas, es decir, a enfermedades que son graves. Vivimos en una sociedad muy agitada, muy violenta, expuesta a una serie de situaciones que lo llevan pues a traumatismos, a accidentes, etcétera, etcétera, enfermedades que van a llevar a úlceras de estrés y vamos a ver. Luego vienen las más raras, y noten que hay una gran variedad de situaciones, como incluso algunos todavía se llaman idiopáticas porque no sabemos por qué. El paciente uno investiga todos los agentes, hace las biopsias, los análisis clínicos y no encuentra la causa. Aún todavía hay otras que son de tipo idiopático. No olviden que muchas de las úlceras también pueden ser infecciosas. Incluso algunos ya hoy en día dicen de que la úlcera gástrica es principalmente infecciosa. ¿Por qué? Porque la bacteria Helicobacter es el primer agente. Un artículo escrito dice: enfermedad ácido-péptica es enfermedad infecciosa. Pero no solamente la infección pues es por bacterias, hay virus, hay hongos y hay otra serie de elementos del microorganismo. Acá tenemos escritos a muchos. Incluso vean ustedes cómo el consumo de cocaína se viene reportando últimamente. Anteriormente muchos de estos pacientes no llegaban a los servicios de emergencia, a los hospitales, no consumían o simplemente se dejaba pasar por alto. Pero hoy en día los estudios más minuciosos, cuando uno ve a pacientes hospitalizados y consumen cocaína, muchos de ellos por insuficiencia vascular que lleva la cocaína hacen úlceras de tipo péptica, ¿no? E incluso vean ustedes acá una enfermedad muy espectacular, la porfiria cutánea tárica. Son enfermedades metabólicas que también pueden llevar a la úlcera péptica. Siguiente. ¿Qué sucede en la úlcera péptica? Se rompe este equilibrio entre los mecanismos defensivos y agresivos. Al romperse este equilibrio, prácticamente los mecanismos defensivos pueden disminuir o los agentes agresivos pueden potenciarse. Uno o más agentes agresivos. Muchos de ellos confluyen simultáneamente. Hay un paciente normalmente que tiene exceso de pepsina, mayor ácido clorhídrico, está infectado con el Helicobacter pylori, se le da tratamiento con antiinflamatorios, eso lo lleva a un estrés. Si este paciente consume adicionalmente tabaco y alcohol y tiene reflujo biliar, vean ustedes la cantidad de agentes agresivos. Entonces este hará más rápidamente una úlcera péptica. Sí. Frente a los agentes agresivos, el organismo se defiende. Hay mecanismos de defensa compensatorios. Hay una fase de la enfermedad en la cual hay una pugna entre enfermedad y salud, enfermedad y salud.
Todos estos mecanismos van a ir potenciándose, van a alcanzar un nivel, muchos de estos llegan a lo que viene a ser la hipertrofia y luego superada esa línea ya no puede. La primera línea de defensa es la producción de moco. Entonces, un agente agresivo, el estómago se defiende produciendo moco. El moco es un mecanismo físico que va a tener un efecto adhesivo, envolvente sobre cuerpos extraños para tratar de que no penetren la mucosa. Luego viene la secreción de bicarbonato en un medio ácido, en el cual hay exceso. El bicarbonato va a tender a mantener un pH fisiológico. La acción conjunta moco-bicarbonato, recuerden ustedes que forman la famosa capa de Davenport. Esa capa de Davenport que defiende al epitelio trata también de contener todos estos agentes agresivos. Luego viene la hidrofobicidad de la mucosa. Por cuestiones físicas, tiene un efecto hidrofóbico. De esta manera aíslan a muchas sustancias. Luego se desarrolla una segunda línea de defensa que viene a ser la misma formación del epitelio. El epitelio viene a ser una suerte de ladrillos colocados ordenadamente y bien unidos, lo cual también constituye un mecanismo de defensa. Las reuniones intercelulares, o se deteriora la célula y comienza a hacer un flanco por donde va a ingresar todos estos agentes agresivos. Se expulsan los hidrogeniones retrodifundidos. Algunos hidrogeniones pasan, pero son neutralizados por la marea alcalina. Cuando la marea alcalina es superada por la retrodifusión, comienza la enfermedad. Movilizar los antioxidantes. Los antioxidantes hasta determinado momento son saludables, pero después cuando se producen en exceso ya son tóxicos. De ahí de que mucha gente dice, no, hay que consumir gran cantidad de antioxidantes, de tal manera de que se paralicen todas las reacciones de oxidación. Eso también llevará a enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestro organismo necesita de mecanismos de óxido-reducción, pero queda bajo determinado tiempo. Y por último, el flujo sanguíneo. Cuando se altera el flujo sanguíneo, prácticamente todas las demás líneas fácilmente se derrumban. Lleva a una hipoxia, una anoxia, y luego esto viene a una lesión. Siguiente. Acá tenemos este mecanismo, es un recuerdo de la fisiología. Vean ustedes, este mecanismo dinámico se derrumba. Los mecanismos preepiteliales, los mecanismos epiteliales y subepiteliales. Y justamente cuando la lesión ya comienza a invadir esta zona, vean que los vasos sanguíneos están muy cerca al epitelio. De ahí de que muchas de las úlceras o incluso muchas de las erosiones sangren. Y a veces el sangrado es muy abundante, que obliga a realizar una serie de terapias endoscópicas. Siguiente. Cuando comienza la lesión, de igual manera, viene la reparación. Y el primer mecanismo de reparación es la restitución. Si tenemos una hilera de células, esta célula se ha lesionado, las vecinas de lo que tenía un tamaño de la base al ápice se aplanan, y al aplanarse tratan de cerrar, de cubrir ese espacio que ha sido dejado por la otra célula. Esto se llama mecanismo de restitución, y todo el epitelio es dinámico. Todas contribuyen para tratar de cerrar ese espacio que ha dejado esa célula que se ha exfoliado, ha sido muerta, etcétera, etcétera. No hay mitosis en el mecanismo de restitución, es simplemente un reacomodo, es una dinámica que tiene el epitelio. Cuando no se puede restituir todas las células que se han exfoliado, viene la otra fase, el crecimiento celular. Viene el proceso mitótico para tratar de reemplazar a estas células. Luego viene el proceso propio ya de la cicatrización. En ello primero tiene que ocurrir una limpieza de la necrosis. Todos los detritos que se han formado en ese lugar tienen que ser removidos. Es como en una construcción. Si queremos reparar algo, una pared que se ha removido, tenemos que limpiarla bien para poder construir la reparación. La angiogénesis. Así como en un departamento cuando se rompe la tubería de gas, de agua, de desagüe, hay que repararlas adecuadamente. Hay que mantener el mismo eje del plano. Lo mismo en el organismo, esta angiogénesis tiene que conservar sus direcciones, su profundidad, su diámetro, su flujo. Porque si no, va a quedar débil esa zona. Reparación del tejido intercelular. Todo el intersticio, todo el tejido fibroblástico tiene que repararse adecuadamente. Hay una nueva formación de un epitelio. Este epitelio nuevo necesita muchas veces un tiempo para poder madurar. Entonces, el resto de las células vecinas le van a dar la chance, lo van a ayudar hasta el momento que alcance su maduración respectiva.
Y prácticamente al final se repara toda la arquitectura celular. Debe de repararse tal cual fue inicialmente. Y acá hay un mecanismo importante que se llama proteínas. En todos estos mecanismos van a aparecer proteínas, como elemento estructural, como elemento enzimático, como elemento de oxidorreducción, etc. De ahí de que el aspecto nutritivo sea otro factor importante en la reparación. La cicatrización de la úlcera en un individuo desnutrido es muy diferente que la cicatrización en un individuo normal, en un individuo obeso o en cualquier otra persona que tenga trastornos en el manejo de proteínas. Siguiente. Dentro de la etiopatogenia